Buenos días. Esta ponencia hace parte del segundo Congreso Iberoamericano Internacional, Apropiación, Gestión y Uso Edificador del Conocimiento. La ponencia se titula Opinión Pública y Educación Superior en Colombia, un acercamiento a columnas de opinión desde tres tipos de modalizadores discursivos. Que les habla Liliana Patricia García Zambrano. Este trabajo hace parte de la tesis doctoral Estrategias para la comprensión de columnas de opinión. Es una propuesta didáctica dirigida a estudiantes universitarios bajo la dirección del doctor Miguel Ángel Caro Lopera. El trabajo se hace desde el programa de doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad del Quindío y es básicamente el análisis textual sobre educación superior en 543 columnas de opinión. De ellas se seleccionan 32 para hacer la base del análisis y trabajo en el aula. Más adelante les hablaré de las teorías con que se hizo este ejercicio. El objetivo es aportar en la reflexión de la construcción del discurso por medio de la revisión de tres tipos de modalizadores textuales, el asertivo, el apreciativo y el deóntico, y cómo a través de ellos se construye opinión sobre la educación superior en Colombia. El método es de tipo hermenéutico y se ha concebido de manera particular a la luz de los presupuestos teóricos del interaccionismo sociodiscursivo. Esto en relación con el papel de los medios de comunicación y cómo ellos como formadores de opinión pública modelan y vehiculan la opinión del público en general. Se ha partido de estos aportes específicamente desde la teoría de Lippmann, de Jacobs, y para el caso de las marcas que se introducen al interior de los textos, se ha asumido la propuesta teórica de Álvarez Angulo. Desde todos estos aportes se propone un acercamiento a la construcción de opinión en columnas periodísticas y a través de tres tipos de modalizadores distintos presentan los autores de dos de los más importantes diarios de circulación masiva en Colombia, en El Tiempo y en El Espectador, básicamente durante los años 2016 a el año 2018. Los referentes teóricos en los que se ha soportado la investigación son del interaccionismo sociodiscursivo, tenemos a Broncar y a Snewly, también a Riestra y a Miranda, quienes desde sus concepciones asumen el interaccionismo sociodiscursivo, muy importante, porque desde esa perspectiva teórica, ellos consideran los textos y los discursos y los géneros también como ejes de la actividad verbal, entendida como el lugar y el medio por el que se producen las interacciones sociales constitutivas de todo conocimiento humano. También se han tenido en cuenta los aportes teóricos de Lippmann y Jacobs para el caso de la opinión pública, y se toma como base del análisis en las columnas de opinión la propuesta de estos autores, en tanto ambos coinciden en que la opinión pública como tal no responde al entorno propio de las vivencias de los sujetos, no es algo personal, sino que más bien responder a un pseudoentorno constituido por los medios informativos que se configuran en ventanas abiertas al inmenso mundo que está más allá de nuestra experiencia directa y determinan los mapas cognitivos que nos hacemos de él, estimulando nuestro comportamiento. Y finalmente, la última concepción teórica que se asume es la arquitectura textual en su tercer nivel, el nivel de los modalizadores discursivos, a través de la propuesta de Broncar y de Álvarez Angulo. ¿Por qué? Porque desde este nivel uno puede ver la asunción del compromiso enunciativo que se constituye en eje del proceso de escritura. Es como a través de los modalizadores discursivos podemos ver cómo los columnistas construyen opinión desde su propia opinión. Entonces es importante tener en cuenta esto. Hay unos grandes conceptos que permean el trabajo, el trabajo como tal acerca de la opinión pública. Uno de ellos es el que expone Mora, cuando nos dice que lo que opina la gente, cómo formamos nuestros pensamientos acerca de los asuntos públicos, cómo los transmitimos a los demás y cómo las opiniones que circulan entre las personas llegan a ser una parte sustancial de la realidad social. Cuando la gente habla entre sí y pone en circulación sus opiniones en el espacio social, contribuye a la formación de un tejido social específico, intangible, pero a la vez aprehensible para casi todos. Ese plano de la vida social, constituido por las opiniones que las personas emiten y circulan entre ellas,
es lo que ha dado por llamarse opinión pública. También otro concepto que es importante tener en cuenta es el espacio público. De él nos había dicho Habermas. Los ciudadanos se comportan como público cuando se reúnen y conciertan libremente, sin presiones y con la garantía de poder manifestar y publicar libremente su opinión sobre las oportunidades de actuar según intereses generales. En los casos de un público amplio, esta comunicación requiere medios precisos de transferencia e influencia. Periódicos y revistas, radio y televisión son hoy tales medios del espacio público. Entonces, precisamente en los periódicos, el trabajo que hemos venido haciendo es lo que nos motiva a tener también en cuenta esta parte de esa teoría. Otro concepto importante dentro del análisis tiene que ver con la teoría de la agenda setting, la que propone Maxwell Malthouse, donde sostiene que uno de sus conceptos importantes es que los medios de comunicación de masas poseen una enorme influencia sobre el público en particular, porque ellos son los que determinan qué asuntos o no deben ser publicados, cuáles son los de mayor interés informativo y cuánto espacio de importancia se les da para su despliegue. Dice McCombs, pero su real importancia, y especialmente para nuestro estudio en particular, reside en que la teoría analiza el impacto de la prensa impresa y electrónica y la información que ésta maneja en el público, dado que a través de esta es como se moldea la opinión del público en general. De ahí, de estas concepciones sobre lo que es opinión pública y cómo se construye opinión pública, entonces nace nuestra pregunta problemática para este ejercicio, para esta ponencia. Y es cómo se construye opinión a partir de los discursos de quienes escriben en los medios de comunicación. La pregunta apunta es que a los columnistas tienen una libertad en las columnas de opinión para expresar en ella lo que ellos piensan y hay que tener en cuenta cómo los modalizadores, en este caso el análisis que estamos haciendo, cómo a través de ellos construyen esa opinión. También para ese trabajo hemos tenido en cuenta la arquitectura textual según los postulados de Broncar. Broncar habla para la escritura de un 1000 hojas textual y es considerada también por el interaccionismo sociodiscursivo. La arquitectura textual es considerada un 1000 hojas textual por los niveles que la conforman, la infraestructura textual, los mecanismos de textualización y los mecanismos de asunción del compromiso enunciativo. Entonces, estos modalizadores textuales de los cuales nos habla Álvarez Angulo son, el primero, los modalizadores de tipo asertivo, y ellos plantean la veracidad o la falsedad de un enunciado. Los modalizadores también de tipo apreciativo, ellos se sitúan en relación a categorías de oposición como bien, mal, mejor, peor. Y finalmente propone Álvarez Angulo los modalizadores de tipo deóntico, los que se refieren a la idea de permiso, de obligación, de prohibición, del deber ser. En cuanto a la base de datos, al análisis en las columnas de opinión, dijimos inicialmente que se hizo un trabajo sobre 543 columnas de opinión en los dos principales diarios de circulación masiva en Colombia, El Tiempo y El Espectador. Para hacer este análisis se tuvo en cuenta una serie de criterios entre los que tenemos. El primero, el tema central es el tema de la educación superior en Colombia. El segundo es que el género fuera de tipo periodístico. La tipología documental, específicamente columnas de opinión, es un tipo de texto poco trabajado en nuestro ámbito y cuando se ha trabajado como desde otras miradas, desde otras perspectivas. El tiempo de análisis fue septiembre del 2016 a septiembre del 2018. Procuramos que fuera desde el inicio de los acuerdos de paz, del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Los principales diarios que se tuvieron en cuenta para el análisis entonces fueron El Tiempo y El Espectador. También buscamos que fuera un trabajo específico realizado por autores colombianos en base que su base de datos de periódicos estuviera actualizada y que preferiblemente la periodicidad de su ejercicio fuera semanal. Los hallazgos de la investigación indicaron que hay como 6 grandes problemáticas en este orden en el campo de la educación en Colombia durante este periodo de tiempo, y el primero es la desfinanciación de la universidad pública. El segundo,
a los problemas en la calidad de la educación. El tercero, al debate sobre el programa Ser Pilo Paga. El cuarto, el problema postergado de las licenciaturas. El quinto, el sistema de medición de los rankings universitarios. Y el sexto, pues obedece a otras temáticas que también están relacionadas con el campo de la educación. Aquí tenemos un ejemplo de los modalizadores en una de las columnas de opinión analizadas, Proletariado Intelectual, de la autora Tatiana Acevedo Guerrero, publicada el 16 de diciembre del 2016 en el diario El Espectador, y vemos cómo hicimos el análisis donde logramos identificar pues una importante, digamos, carga de modalizadores de tipo apreciativo. Entonces, ese es como un análisis de lo que nos encontramos durante todo el proceso, durante todo el trabajo. El resultado luego fue que la mayoría de los modalizadores que se pueden apreciar en este ejercicio son los de tipo apreciativo, fueron los que más se encontraron, mucha valoración desde los postulados que propone Álvarez Angulo, que ya vamos a revisar, seguido de los modalizadores de tipo asertivos y finalmente los modalizadores de tipo deónticos. Los resultados entonces son, el análisis concluye con un amplio predominio de los modalizadores de tipo apreciativo, que como bien plantea Álvarez Angulo, están relacionados directamente con la capacidad que tiene el autor para establecer juicios de valor, que sitúa en relación con categorías de oposición, como bien, mal, mejor, peor, y son precisamente estas marcas valorativas referidas a la importancia del bien o el mal, las que transmiten explícitamente la actitud del columnista, lo que puede dar lugar a que cuestionemos acerca de si este tipo de preferencias, tan claramente definidas en la escritura, no estarán impactando de manera inmediata en el entorno social, a través de la formación de una opinión pública, que está siendo direccionada de forma estratégica por parte de los autores de estas columnas de opinión. Entonces es un poco tener en cuenta cómo estos modalizadores pues están siendo utilizados por ellos y con qué finalidad. Para cerrar, entonces un poco es precisamente este tipo de discursos de los columnistas que debemos prestar especial atención, pues como lo advertíamos inicialmente, dicha opinión que pasa por la preparación previa de una agenda, como vimos en los conceptos iniciales, y que se forma y se refuerza de manera reiterativa, con miras a fijarse en la mente del lector, sin duda está moviendo definitivamente la conducta de las personas a la acción. Y de este ejercicio de moldeamiento e influencia que propician los medios en nuestra cotidianidad, tenemos como ejemplo reciente respecto del tema de la educación superior en Colombia, el paro nacional de más de 3 meses, realizado por los estudiantes universitarios, que se fijó como objetivo abogar por una mayor financiación para la educación superior pública en Colombia. Recordemos que tal evento, que tuvo como antecedente el paro estudiantil del año 2011 y que representó un año de logros fundamentales para el movimiento estudiantil colombiano, no solo en lo organizativo, sino también en lo político, con dos elementos importantes como fueron la creación de la MANE y el hacer retirar la reforma a la Ley 30 radicada en el Congreso de la República por parte del gobierno en ese momento del presidente Juan Manuel Santos, ya venía siendo motivo de análisis por parte de los medios y estaba fijándose lentamente en una agenda noticiosa muy cercana al público estudiantil universitario, quienes la consideraron orientadora de sus necesidades e inquietudes y la asumieron como parte importante para sus reclamaciones. Lo anterior deja en claro entonces la importante influencia de los medios de comunicación en la formación de la opinión pública y comprueba lo que bien señala Macouse en el capítulo de su obra, cuando dice que los medios son una importante influencia en la opinión pública en general. Muchas gracias.